¿Ya? ¿Ya empiezo? Ah, bueno, un saludo, estamos aquí, el inicio de lo que será el Zorro Errante. A diferencia de la radio, los programas que teníamos que iban ellos a visitarnos, ahora nosotros vamos a visitar a nuestros entrevistados y comenzamos este programa del Zorro Errante aquí de José Bernardo Couto y Antonio Caso en Jeffs Consultorio Óptico Profesional. Y vamos a ingresar para comenzar con la entrevista. Hola, buenas tardes. Gracias, por favor. Adelante, bienvenidos. ¿Cómo están? Por favor, tomen asiento. Nos encontramos aquí nuevamente con un gran amigo de nosotros, que es el doctor Jorge Flores, licenciado en optometría. Doctor, muy buenas tardes. Hola, bienvenidos. Me gustaría que dijera un poquito de sus cartas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Flores Salinas, soy licenciado en optometría, egresado de la Escuela Superior de Medicina. Soy miembro del Consejo Mundial de Optometría, así como miembro del Colegio de Licenciados en Optometría del Estado de México y además del International Myopia Institute. Para el control de la miopía a nivel mundial. Ok, perfecto. Vámonos directamente con las preguntas. ¿Qué es un optometrista? Porque nosotros decimos optometrista y es el que hace los lentes. Y es erróneo ese concepto. Mira, esa es muy buena pregunta, Sergio. En este país, desafortunadamente, hay muy mala información respecto a lo que es un optometrista y se ha tachado como optometrista a cualquier persona que venda lentes. Esto incluye incluso a aquellas personas que no han estudiado, que no tienen una preparación académica obligada y que de pronto los encontramos en ciertos lugares vendiendo lentes, por ejemplo, tianguis, en clases, en algunas comunidades, en el kiosco, etc. La licenciatura en optometría como tal es una licenciatura que imparten universidades a nivel nacional. La primera fue el Instituto Politécnico Nacional, de cual soy egresado, y después un poquito la Universidad de Xochicalco, en Tijuana, en el estado de Baja California. La Universidad de Aguascalientes fueron las tres primeras a nivel nacional. Después se incorporó la UNAM. Y bueno, de ahí hay muchos estados, hoy en día hay 13 universidades que imparten la licenciatura en optometría. Y es importante darle el nombre y apellido, porque la licenciatura como tal es, valga la redundancia, un grado educativo en el que tenemos las obligaciones profesionales de la salud visual haber cursado para poder atender a un paciente. Si de pronto voy a una cadena de ópticas o voy al tianguis, corro el riesgo de que haya gente que no tenga los conocimientos para poder atender al paciente. Entonces, el optometrista coloquialmente es el que pone lentes, pero realmente es quien tiene una profesión relacionada a la salud visual y es el primer contacto de atención para los pacientes con problemas de sus ojos. Bueno, nuestro querido público, en un momento más, después de una ronda de preguntas con el doctor, vamos a ver cómo es en realidad una consulta con un licenciado en optometría muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, y vamos a desmentir algunas cosas. Me hacían una pregunta respecto de los ojos, yo creo que debes saber. Investigué un poco de lo que es lo malo de hacer esto. Enfocarse en los ojos. Que se supone que vamos deformando la córnea. Sí, mira, en tallarse los ojos hay de tallarse a tallarse. No es lo mismo un poquito, calmar un poco la comezón, o hay gente que se talla literalmente. Y esto a largo plazo puedes dañar la córnea, la cual es la superficie más externa del ojo, el equivalente a la carátula de un reloj, la parte transparente. Y al haber un proceso constante y continuo de tallado, estás alterando la superficie de esta córnea, generando un posible queratoconio. El queratoconio
es un crecimiento anormal, como el nombre lo dice, se forma como un cono, habiendo adelgazamiento de las capas en la parte central de la córnea. Se forma esta enfermedad que se llama queratocono, la cual es irreversible, pero si no se diagnostica a tiempo, pues puede llegar a la pérdida de la visión. A la ceguera. A la ceguera. ¿Quién va a detectar un queratocono? Pues un profesional de la salud visual. Y hay muchas razones por las cuales esto puede provocarse, pero efectivamente se ha visto que entallarse los ojos de manera constante es una condicionante para eso. Entonces, si alguien tiene mucha comezón de manera constante, pues hay que revisar los ojos con un profesionista y recibir un tratamiento adecuado. Ok, perfecto. Hablando de esto, de algo que he oído mucho con usted y varios de sus colegas, es el ojo seco. Sí, mira, tenemos el síndrome de ojo seco. El ojo seco es una condición de mala lubricación del segmento anterior. Hablamos de córnea, de conjuntiva tarsal y vulgar, que es la que recubre el ojo y la que recubre los párpados. Realmente, antes se decía que el ojo seco solo lo tenían pacientes de 50 años o más. Hoy tenemos pacientes pediátricos con síndrome de ojo seco y uno de los factores más comunes es el exceso de uso de computadoras, particularmente de pantallas en general, particularmente celulares y tabletas. Entonces, este síndrome de ojo seco pues altera la calidad de la visión e incluso puede alterar la calidad de vida porque hay problemas como síndrome de Sjögren en donde se deshidratan todas las mucosas, hablamos nariz, piel, ojos, etc. Y son pacientes que sufren mucho por una calidad inadecuada de alimentación. Entonces se deben recibir tratamientos específicos, a veces de uso de por vida, pero cuando usamos en exceso alguna pantalla vamos a tener episodios de ojo seco y se requieren tratamientos, el cual solamente te lo puede prescribir un profesional de la salud visual. Ok. Puedes apartar tu música, ¿no? Sí. Ya sabes. Algo de lo que hablábamos mucho en los programas que tuvimos en la radio con el licenciado, era un ejercicio que llamabas 20-20. Ahora sí puedes hacerlo y indicarnos cómo se debe hacer correctamente. Sí, para la gente que nos escucha, para tu auditorio, hay una regla muy sencilla, se llama 20-20-20. 3 veces 20 y ahorita voy a explicar cada paso. Vamos a empezar en adultos, porque es más común. Alguien que trabaja en una oficina capturando, que se la pasa 6, 8 o 10 horas al día en la computadora, esta técnica 20-20-20 nos ayuda mucho. Esto implica que cada 20 minutos de uso debo tomar al menos 20 segundos viendo hacia lo lejos, parpadeando 20 veces. ¿Qué va a generar esto? Cuando nosotros estamos de manera normal, como ahorita, nuestro parpadeo más o menos está entre los 18 o 20 parpadeos por minuto. Cuando leemos el papel, disminuye más o menos a 12, 10 parpadeos por minuto, pero se ha visto que en las pantallas reduces hasta 4 o 5 veces por minuto. Esto genera un trastorno de ojo seco, entonces es indispensable el parpadeo consciente para generar y estimular la producción de lágrima. Por eso, cada 20 minutos de uso de una computadora, ve hacia lo lejos si tienes una ventana o al final de la habitación, parpadea al menos 20 veces durante 20 segundos, de ahí el 20, para estimular la producción de lágrima. Entonces, en una oficina no le podemos decir a la gente, tárdate más de 20 segundos porque nos corren, pero sí es importante esos 20 segundos parpadear conscientemente. La gente nos va a ver como locos, pero todos lo deberíamos hacer. Y esto genera buena producción de lágrima y disminuye los síntomas o los malestares que pueda provocar estar frente a una computadora. En niños a veces sugerimos sí 20 minutos de uso por 5 minutos de descanso. Y esto va a depender de la edad y de las actividades de cada paciente, porque estamos teniendo problemas, te decía hace rato, de ojo seco, incluso cada vez en pacientes más pequeños, porque las niñeras hoy en día son las tabletas y los celulares. Ya no son los juegos, ya no juegan con los amiguitos, ahora juegan entre los primos, entre los amigos, pero todos en línea, lo cual no es correcto. Ok. Vamos a continuar esta pregunta.
Sucedió, usted sabe que yo trabajo en la construcción, trabajo con algunos compañeros de sus colegas, y llegó una persona, cuando yo estaba pintando, a hablar sobre estos lentes, ¿cómo se llaman? Los que son para ver de lejos y cerca, pero no se ve. Progresivos o multifocales. Ajá. Llegaron con el problema de que tenían que tenerlos prácticamente así, casi pegados a la cara y alzados para que le funcionara. ¿Eso por qué? Y eso era un error, un error. Cada vez que vamos a que nos prescriban un lente de una óptica, no solamente es la valoración, encontrar una graduación, sino se termina en elegir el armazón correcto. Sabemos que la cuestión de moda pues vale mucho, queremos vernos bien todos con los lentes, pero realmente para ciertas características, ciertas graduaciones, en la elección de armazón es indispensable. Entonces, cuando usas un lente como este que se llama progresivo, para la gente que no lo conoce, es un lente, todos hemos visto los abuelitos, el bifocal, que es un bifocal, para visión lejana a la parte de arriba, para visión cercana a la parte de abajo. Esto ya hoy en día pues, están en los progresivos que no se notan, sin embargo tienen un centro óptico. El centro óptico implica que no es lo mismo ver donde yo estoy viendo el centro que ver por acá. Si yo moviera mi lente voy a tener una visión diferente. Cuando tú eliges un armazón, se debe colocar el armazón correctamente y tomar una medida donde va a quedar el centro óptico del lente que debe coincidir con el centro pupilar. Puedes tener la mejor graduación, pero si no hiciste esa medida y no coincide el centro óptico de tu lente con el centro pupilar de tu ojo, entonces no te va a servir de nada la graduación. Por eso esta persona tenía que buscar el lugar en donde estaba el centro óptico del lente para poder ver bien. Y es más común de lo que quisiéramos, es muy común esto. Realmente, pues, el paciente a veces dice, yo quiero este armazón, y a veces sí lo podemos ajustar, pero hay ocasiones que no, que se tiene que sugerir otro tipo de armazón. Ahora, este otro tipo de lentes que son los, ¿cómo se llaman? Los lentes que van dentro del ojo. ¿Lentes de contacto? Ajá, pero los dúos y, bueno, ¿qué tipos de lentes de contacto cualquier persona nos puede adaptar? ¿Cómo es esto? Bueno, cualquier persona, no, definitivamente, debe tenerse el conocimiento, la preparación. Por ahí los encontrábamos en los tianguis, los de colores, lo cual está totalmente prohibido por COFEPRIS, por la Secretaría de Salud también. Los lentes de contacto son una excelente terapéutica para el tratamiento de problemas refractivos, es decir, miopía, hipermetropía, astigmatismo, entre otras. Y se pueden adaptar desde pacientes pequeñitos, pediátricos, pero son lentes que deben ser prescritos después de una valoración profesional del estado de segmento anterior del ojo, qué tipo de lente le vas a prescribir al paciente, qué tipo de lente de contacto. Y los más comunes antes eran simplemente había lentes blandos y lentes rígidos. Los lentes blandos muy cómodos porque se siente una basurita en un ratito, luego ya no sientes nada. El lente rígido era un poquito más incómodo, pero proporcionaba mejor calidad de visión a cierto tipo de pacientes. Pero hoy en día, Sergio, tenemos una inmensa cantidad de lentes de contacto. Te puedo decir, por ejemplo, los híbridos, que son un lente rígido y blando, lentes de contacto esclerales, que hay un boom ahorita, en donde no hay un toque, es un lente rígido, pero no toca tu poro, entonces no duele y tienes la posibilidad de ajustarlo y adaptarlo, darle las características necesarias para cada ojo, no para cada paciente, sino para cada ojo. Y son lentes muy buenos en donde la calidad de visión mejora y te da ayuda para pacientes con keratocono, pacientes que ya no han tenido o que ya no tienen a veces el apoyo de un lente aéreo, lente de armazón, entonces un lente escleral nos funciona muy bien. Hay muchas características, lentes, por ejemplo, para poder adaptar en ciertas condiciones, en ciertas patologías. El paciente diabéticos hipertensos que no lo prescribe fácilmente de contacto porque su lágrima se altera. Entonces tenemos que personalizar a cada paciente y una consulta de estas no de 3 minutos y de 5 minutos. Una consulta así, puesto que requiere estudios, a veces es de horas, porque le tienes que probar el lente al paciente, dejarlo que se estabilice un rato y de ahí vas determinando qué tipo de cambios se requiere
no para el paciente, insisto, sino para cada ojo en particular, que se puede comportar de manera distinta. Entonces, sí invitamos a la gente que no se compre lentes si no ha revisado. Realmente se tiene que explorar que no hay alguna condición de alergia, alguna infección, nos tienen que enseñar a manipular el lente, cómo guardarlo, porque son objetos que van a ir dentro de nuestro ojo, sobre nuestro ojo, y que si no tenemos el cuidado, pues vamos a terminar mal con una infección también. Sí, el ojo es un, ¿cómo le dicen ustedes? Un modo acuoso. Es un medio acuoso. Y es muy propenso para las infecciones y enfermedades. Exactamente. De hecho, no se decía, pero ahora que pasamos lo del COVID, era una entrada del virus. Sí, definitivamente, al ser una mucosa es un tejido que protege. En este caso, quien no sabe, por ejemplo, la conjuntiva, que es la que más se habla de conjuntivitis, es una parte transparente que está sobre la parte blanca. Nosotros vemos la parte blanca alrededor del iris o de la córnea. Esa parte blanca se llama esclerótica. Pero la esclerótica está cubierta por la conjuntiva, que es una telita transparente y que es donde pues hay normalmente infecciones. Y justamente una de las vías de contacto de infección podría ser el ojo, porque se adhiere literalmente a la conjuntiva y de ahí se va hacia el resto del cuerpo. Entonces, sí, en los ojos, para aquellos que dicen, me voy a tallar con las manos sucias, vengo del metro, del camión y me dio comezón y me tallé, pues muchos corren con muy buena suerte y no pasa nada, pero muchos no. Entonces sí nos llegan casos de infecciones tremendas y sobre todo en ciertas épocas del año más obvio. Bueno, antes de cambiar de tema, ahorita que dijiste eso, cuerpos extraños en el ojo, porque muchas veces desconocemos, los dejamos. Yo sé que me han llegado casos que ya está muy penetrado el cuerpo extraño dentro de la córnea. Qué bueno que lo preguntas, y esto es ojo para todos aquellos que trabajan en talleres, desde una vulcanizadora, un torno, una construcción, pero es también seguro, estamos al punto, me recuerdo que en la casa nos puede suceder, y en la calle caminando, un cuerpo extraño es todo aquello que no pensamos, estamos de acuerdo. Puede ser desde cualquier basurita, puede ser polen, puede ser una semillita. Pero hablábamos de los talleres de torno, por ejemplo, que es muy común que llegan con rebabas metálicas. Esto puede ser muy peligroso porque la velocidad sobre la que sale una de estas partículas y la temperatura genera que se penetren, se incrusten en el ojo, y si no se atiende a corto plazo, el tema es que se genera un óxido. Al generarse el óxido, se va penetrando en las capas de la córnea, cada vez es más complicado quitarlo. Sin tomar en cuenta o sin hablar de aquellos que pues, pueden tener heridas perforantes y tener pérdida del ojo, ¿no? Pero hablamos también que un ama de casa pudiera pasarle cuando está limpiando, por ejemplo, en temporada de aire vas caminando y llegó una corriente de aire, pues te sucede, y otros, mucha gente, y aquí casi no se ve, ¿verdad? Motociclistas sin casco. Motociclistas sin casco, sin protección alguna. Recordemos que las llantas de los coches de adelante o de camiones, etcétera, lanzan partículas del pavimento y es muy común que lleguen con lesiones o cuerpos extraños incrustados en el ojo, pues tan solo por no traer la protección que se requiere. Ok, ahora sí, vamos. Por moda, hablamos de los lentes y esto, hubo una que fue un boom, pero que ahorita ustedes mismos dicen que no es bueno, pues el filtro azul, contra la luz azul dentro de los lentes, que es muy común, pero ahorita hasta donde los he escuchado ustedes, ya no es recomendable. ¿Por qué? Mira, esa es una buena pregunta. Todavía en el 2019, justito antes de la pandemia, estábamos fue en noviembre, me parece, en el Congreso Mundial de Optometría en la ciudad de Orlando, Florida. Todavía se hablaba que lo ideal pues era el filtro azul. El filtro de luz azul, para la gente explicarles más o menos, la luz que vemos está compuesta por muchos reflectores de luz. Hay luz visible y no visible. Hacia un extremo vienen los infrarrojos, lo hemos escuchado por ejemplo del sol, y hacia otro extremo viene la luz azul turquesa y la luz azul violeta. Y luego la ultravioleta.
Realmente, si sales al sol estás expuesto a todo ese tipo de radiación, pero el uso de computadoras y celulares también tiene una emisión de este tipo de radiación, particularmente de luz azul violeta. Se decía antes que todos los pacientes deberían ser protegidos, particularmente si son niños, de esta luz azul violeta, y a todo el mundo se le recomendaba, a los pequeñitos, este filtro, el anti-blue light. Pero resulta que todo evoluciona muy rápido, hay muchos estudios, y hoy se dice que el uso de este filtro azul violeta, ojo, no en todos, en niños con miopía, altera el desarrollo, el crecimiento o la producción de ciertos neurotransmisores que apoyan el crecimiento del ojo y el desarrollo del ojo, entre ellos la dopamina. Entonces no está indicado hoy en día esta luz, estos filtros anti-blue light para niños miopes, particularmente niños con miopía, no está indicado, y tampoco es fotocromático, el famoso fotovoltaico. Pueden estar indicados bajo ciertas condiciones, por razón necesaria, pero no porque yo voy a la óptica y suena bonito el blue light, porque mi hijo tiene luz celular, no. Hay terapias que mejor más fáciles y más baratas de hacer, no te explico cuáles, que tener un filtro azul. Si el paciente requiere una grabación y es miope, pues hay opciones como antirreflejantes, algunas otras, pero no, si eres miope no está recomendado en el blue light. Ok, dentro de la tecnología y todas estas modas que hay hoy en día, yo nunca he visto, pero se supone que puedes mandar pedir tus lentes ya con graduación en alguna página. Mira, eso es una cosa que insistimos que FEPRIS debería de actuar, pero voy a decir por qué. Hay páginas de lentes de contacto en donde los piden y a precios que pues son increíbles, porque ni siquiera nosotros como profesionistas nos cuestan esas cosas, nos dan esos costos, pero no sabemos cómo es que los manejan, qué tipo de lote manejan, qué cuidado se les dio a esos lentes, ¿de acuerdo? Entonces sí, yo sugiero que la gente tenga mucho cuidado y vaya con un profesional de la vista que te entreguen tus lentes, que te los prueben y que vean cómo se comporta, porque una vez, hablo de los lentes de contacto en este caso, una vez que tú paciente compras tus lentes, yo te los entrego, debo pasarte a los aparatos y revisar el comportamiento de tu lente hacia el ojo y la respuesta del ojo hacia el lente. O sea, no es de que ya llévatelos a Dios, ahí nos vemos. Tengo que asegurarme de que tu lente de contacto te está funcionando y que tú como paciente te lo puedas poner y quitar. Por otro lado, hablando de lentes de armazón, pasa lo mismo. Por ahí hay una empresa en donde te dice, ve a tal óptica, que te haga tu examen me mandas, y yo te hago tus lentes. ¿Qué control de calidad puedes esperar en eso? Porque de igual forma, hablabas hace rato de los progresivos, se tienen que hacer ajustes, ya tienes tu lente, apoyar el armazón, revisar que tenga los ángulos correctos, tampoco nada más ponerte ya. Igual en las grabaciones, checar que tu agudeza visual sea buena con la descripción que se te dio. Entonces no deberíamos hacer eso, deberíamos ir con nuestro licenciado en optometría y él seguramente nos va a revisar una vez que se entreguen los lentes que todo esté funcionando de la manera correcta. No es posible que te los entreguen en una bolsita, ya vete, adiós, o te los entregan en una bolsita y así, póntelos rápido, pero ya vete porque allá hay otro paciente esperándome. No, se tiene, también implica una consulta más rápidamente, pero implica muchas otras cosas. No termina el trabajo de un licenciado de optometría hasta que tú como paciente, nosotros estamos seguros que te van a servir tus lentes, que lo sabes usar y que no tienes ninguna duda más. Ok, el dedo en la llaga. México tiene carencia en muchas especialidades. ¿Cómo estamos con esta especialidad que es optometría? Mira, vamos a hablar en términos, no sé cómo llamarlo. Empecemos por lo bueno y después vamos con lo malo. En México, en un censo en el 2019, había un censo de 4.900 licenciados en optometría titulados. Ojo, 4.900 licenciados en optometría titulados para 130 millones de habitantes, somos poquititos. ¿Me explico? O sea, no somos nada, no alcanzamos a cubrir la población.
Se estima que hay el doble o el triple de este número, pero no titulados. O sea, carrera trunca o no terminaron, pero no se titularon, lo cual es un riesgo también porque pues estas son carreras de actualización constante. Por ahí tenemos saludos, ¿verdad? Sí, algo clásico aquí en México. Ok, y te decía, la cosa mala es la siguiente, si cualquiera de las personas que nos está escuchando y viendo, hay tantas ópticas como estéticas o tiendas, me parece. Entonces, la oferta es muchísima, pero la calidad de estas ópticas hay que tener cuidado. Y hasta tenemos música de fondo, pero... Lo bueno que no tiene derecho de autor, no se preocupe. 7 de cada 10 ópticas en este país, ojo, 7 de cada 10 ópticas están atendidas por gente que no es profesional de la visión. Es gente empírica, le llamamos nosotros, o prácticos, y es gente que no tiene el conocimiento para la transfusión de un lente. Olvídate que si hay que valorar si fondo de ojo, si hay catarata, glaucoma, etc. Ni siquiera tienen el carácter legal o el conocimiento para prescribir una graduación. ¿Cuántas veces hemos ido a los tianguis y por ahí están vendiendo lentes? Todo eso debería estar penado por la Ley General de Salud, pero no se hace nada. Entonces invitamos a la gente que cuando acuda a una óptica pregunte que lo está atendiendo, de qué escuela es egresado y su nombre completo o su cédula. Eso es válido. Yo puedo buscar en el Registro Nacional de Profesiones, con el nombre del doctor puedo encontrar la cédula, o con la cédula puedo encontrar el nombre. Si no aparece, hay que tener cuidado porque se está usurpando una función, lo cual es totalmente ilegal y eso amerita incluso cárcel. En este país no se hace nada, pero sí lo que puede pasar, Sergio, es que te generen un daño tremendo en la vista, o bien que omitan el diagnóstico de algo que te puede acabar con tu vista o con tu vida como tal. Y ojalá fuera poco, Sergio, pero son muchos los casos donde vienen, oiga, me hice mis lentes en tal óptica y sí veía al principio, pero ya no. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Un mes, 2 meses, 15 días? Al valorarlos te das cuenta que tenían hemorragias internas, que hay algún glaucoma o hay algunas condiciones que pueden poner en riesgo la salud visual como tal, y que si no la atiendes primero pueden haber secuelas graves. Pero a fin de cuentas, quien le hizo esto ya vendió. No sé si me explico. Sí, totalmente, o sea, es un negocio. No lo ven como ayuda a las personas o hacer un buen trabajo por el que están cobrando. Es vender lentes. Es vender lentes bajo un estatus totalmente ilegal, porque para estar aquí enfrente de un paciente debes tener un título profesional. Y no solamente un título, sino que hoy en día la educación continua, la que hablaba yo hace rato, es obligada. Lo que hace 10 años se sabía de algunas cuestiones oculares o algunos tratamientos, hoy ya no. Como la anti-blue light. Como la anti-blue light, que eso cambió muy rápido, o por ejemplo el ojo flojo, que antes pues se decía que después de los 14, 15 años ya no iba a mejorar un ojo flojo. Hoy hay condiciones de neuroplasticidad que puedes obligar al cerebro a mejorar la visión independientemente de la edad del paciente. Pero para eso tienes que estar estudiando constantemente, lo tiene que hacer el arquitecto, el médico, todos, ¿no? Entonces, tenemos mucho cuidado, incluso hay cadenas de óptica que tampoco tienen gente profesional o que preparan a su personal en 3 o 6 meses, cursos básicos, rapidísimos. Sí, ya ahorita en el momento en que hagamos la prueba, el que usted demuestre cómo es una consulta bien elaborada, vamos a tomar otras preguntas mientras la va haciendo. Pero por el momento, dentro de lo que pasa o las ventajas de estar con alguien que en realidad sabe y estudia, y fue algo que yo vi que sucedió aquí mientras estaba yo laborando, fue una señora que vino con la presión altísima y nadie se había dado cuenta, estaba así de muy bajo. Efectivamente, este es un caso y tristemente también pasa más seguido. Nosotros, una de las pruebas de inicio es tomar la presión arterial dependiendo del paciente,
Esta paciente venía con una presión de 210/120, venía totalmente asintomática, que dice que no había ninguna molestia por parte de ella, ningún síntoma. Ella venía por unos lentes. Entonces, al empezar a hacer unas pruebas, tomar la presión, nos damos cuenta que está elevadísima, lo cual en estos valores ponía en riesgo su vida. El paso inmediato es canalizarla con su médico a su hospital, pero no puede ir ni siquiera a su casa. Muchas veces los pacientes no te creen. ¿Cómo crees si yo no siento nada? Están tan acostumbrados a ese tipo de síntomas que creen que es normal. Entonces, pues pueden venir problemas de infartos, accidentes cerebrovasculares, etc. Venía con su hijo, el hijo entendió, la llevaron al médico y el médico la retuvo. Si no hacemos esto, la vida de esa paciente pudo haberse perdido. Pero así pasa en muchos lugares. Yo le pregunto a la gente en cuántos lugares ya han tomado la presión arterial al paciente de 40 años o más. Es muy poco, realmente casi. Sí, no, casi no. Entonces, como esta es la importancia. Ahora, hay algo que yo escucho muy seguido y desconozco, aunque los conozco a usted y a sus compañeros, que es la presión del ojo. Ok, el ojo tiene una presión que no tiene que ver con la presión arterial necesariamente. Cuando tomamos la presión arterial nos da dos datos, la sistólica y la diastólica. La sistólica es la alta, porque el nombre es más o menos 110, 115, sobre 60, 70, que es la diastólica. El ojo debe tener una presión, el promedio aceptable son 15 milímetros de mercurio, puede ser un poco menos, un poco más. ¿Por qué hay que tomar la presión? Hay una enfermedad que se llama glaucoma, seguramente algunos lo han escuchado. El glaucoma es una enfermedad silenciosa que de inicio en la gran mayoría no da ningún síntoma, pero al haber aumento de la presión del ojo puede empezar a dañar el nervio óptico, la cabeza del nervio óptico, y son células nerviosas que se van perdiendo y ya no se recuperan al grado que se pierda la vista. Si cuando aquí viene un paciente y después de un interrogatorio sospechamos, una de las pruebas obligadas es la toma de la presión intraocular, la presión del ojo. Que por cierto, ahorita tenemos un equipo que no es de contacto, es un tonómetro de aire que evita el uso de botas y evita el uso de cualquier contacto. Es muy seguro, muy fácil para el paciente. Muy poco invasivo. Nada invasivo. Y que pues la gran mayoría de los equipos más comunes pues requieren un anestésico, poner un aparato sobre el ojo, que también son equipos buenos, pero en este caso es más fácil para el paciente, mucho más cómodo que no invasivo. Entonces, ¿qué pasa si alguien tiene la presión intraocular o vemos alteraciones del nervio óptico? Se tiene que dar el tratamiento adecuado y canalizar para evitar llegar a un glaucoma y la pérdida de la vista. Normalmente cuando se diagnostica por el médico oftalmólogo, pues normalmente se trata con gotas y son de por vida. Ok. Bueno, dentro de lo que es su carrera y esto, cuando uno viene a revisión, ¿qué enfermedades pueden ustedes encontrarse al estar haciendo las pruebas del ojo? Porque dicen que muchas veces a través del iris se ven muchas enfermedades. Una de las que sí sé que es seguro es esta de cuando uno tiene mucho cobre en la sangre. Ictericia, ¿no? No, esa es otra. Sí, la ictericia es un color amarillento. Sí. Por exceso de aumento de la bilirrubina, es un tema del hígado. Pero sí, efectivamente hay muchas enfermedades que a lo mejor como tal no vamos a dar un diagnóstico nosotros, pero sí tenemos sospecha, tenemos la obligación de canalizarlo. Puedes encontrar, hay gente que no tiene la menor idea de que es hipertenso o que es diabético, cuando hay estadios no necesariamente muy avanzados, incluso de inicio te puedes dar cuenta, y la obligación es canalizar al paciente. Hay personas que vienen y te dicen, pues es que de pronto vi algo rojito por ahí, pero se desapareció. Es probable que esta persona ya tenía una hemorragia interna y se absorbió afortunadamente, porque cuando esto no sucede, la sangre, recordemos que se coagula y genera una cantidad severa de tremendos efectos secundarios en el ojo. Y se puede llegar a formar algo que se llama retinopatía diabética, pero también hay retinopatía hipertensiva, por ejemplo, en aquellos pacientes
con trastornos del hígado o por ejemplo, artritis reumatoide, también llegan a tener problemas tanto por el medicamento que se usa, como por efectos secundarios de las enfermedades. Entonces, el revisar los ojos es una cuestión multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Si yo noto algo como profesional de la visión, te canalizo al oftalmólogo, al médico general, al internista, al oncólogo, al neurólogo, al endocrinólogo, etcétera, porque no te puedo atender o no puedo omitir alguna cuestión que yo estoy viendo, porque entonces yo estaría siendo negligente. Oiga, quiero mis lentes, sí, vamos a hacer la revisión, etcétera, sabe que estoy encontrando algo diferente, urge que se atienda. Y no de que sí, pasen en 5 minutos, se la vez, vamos a Amazon, adiós, pero yo ya vendí, que es lo que está pasando en muchos lugares de esta manera, desafortunadamente. Hablando de eso, bien, en un momento ya pasamos para que vea la gente cómo es todos estos aparatos y varias preguntas más que le voy a hacer. La cantidad de lúmenes para hacer un examen. Esto viene a colación cuando estamos en carpas sobre la calle o de plano sin carpas, nada más una lonita de los que venden en tianguis. ¿Cómo pueden hacer un examen de la vista? Hasta donde yo sé, de donde está la tarjeta, ¿cómo se La llama? cartilla de esa visión. Exacto, la cartilla. Hacia la persona debe haber tantos metros. Si no los hay, o debe haber tanta cantidad de luz o lumens como... Mira, definitivamente cuando vemos algo así en la calle habría que preguntarnos y quizás acercarnos e investigar quién está dando una consulta, ¿no? Realmente sí es una cuestión de echarle ojo por ahí. No es tanto la cantidad de lúmenes, es las condiciones de gabinete que no existen. ¿Me explico? Sí. Desde la higiene, desde que no es un show ni un espectáculo en revisar los ojos, debe haber condiciones de privacidad para el paciente. Aunque no lo creas, cuando un paciente se sienta aquí, pues te cuenta las cosas, porque para él son importantes y son graves, a lo mejor no ver o tener alguna situación, y que sea un show para mucha gente, eso no es correcto. Ahora, pues no se cuenta normalmente con el equipo necesario, y las distancias a las que te refieres, las cartillas de letras que todos conocemos están diseñadas originalmente para verse a 20 pies. 20 pies son casi 6 metros de distancia. Es muy difícil que encuentres un lugar que haya 6 metros, entonces se puede reducir a 3 metros, a 1,5 metros, pero hacemos un cálculo porque ya no va a valer lo mismo verla a 6 metros, la línea que tú veas, a verla a 3 o a verla a 1,5 metros. Se tiene que hacer un cálculo para determinar cuánto realmente va a valer esa letra. Por ejemplo, hemos visto que dice 20-20. 20-20 es una letra diseñada para verse a 20 pies, a 6 metros de distancia, vista a 20 pies, a 6 metros. A 6 metros tienes que ver esa letra chiquita. Pero si yo la acerco a 3 metros, ya no va a ser 20-20, va a ser 20-40, porque ya es como si yo la hubiera hecho más grande. Y si la acerco a 1,5 metros, va a ser 20-80. Entonces sí va cambiando el cálculo de la letra de acuerdo a la distancia o el valor de las letras de acuerdo a la distancia que se utiliza. En muchos lugares que ni siquiera conocen estos datos y por ahí hemos visto videos en YouTube donde sientan al paciente, le empiezan a poner lentes de los dos lados y los ojos se deben revisar de manera monocular, o sea, ojo por ojo, no los dos al mismo tiempo, que sí, al final haces pruebas de monoculariedad, pero normalmente para la graduación es uno por Ok, perfecto. Para el beneplácito de quienes nos acompañan, vamos a hacer cambio. Paso a tomar la cámara y tomamos a un conejillo de indias para poder hacer esto. Por favor. Hola Alejandra, buenas tardes. ¿Cómo estás, por favor? Hola, buenas tardes. Pues miren, queremos comentar, Alejandra ya es una paciente que ha venido varias veces a consulta. Ella es usuaria de lentes desde hace muchos años. Tiene un diagnóstico que se llama astigmatismo hipermetrópico, es decir, hay un componente de astigmatismo, que es una irregularidad de la córnea,
pero también hay un componente de hipermetropía que también hay que corregir. Normalmente usas tus lentes todo el día, ¿cierto? Sí, todo el día, todos los días. Bueno, para poder atender a un paciente estamos obligados a tener una historia clínica, donde tú nos platicas de toda tu historia personal, de salud personal, no solamente de los ojos, si es que has tenido golpes en tu cabeza, si tomas algún medicamento, etcétera, pero también familiar, si es que hay pacientes directos con glaucoma, diabéticos, hipertensos, etcétera. En tu caso, Alejandra, pues no hay nada de esto, por ahí estás tomando un tratamiento, es la motrigina, para control de ciertas crisis convulsivas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo has estado en este caso? Pues hemos estado bien, todo bien, las pastillas, todo un ajuste de pastillas, pero está todo bien. Bueno, entonces, pues es importante que lleves tu control con tu médico tratante, eso es muy importante porque a la vez la salud visual también se va a relacionar con la salud general. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita, como ya usas tus lentes, vamos a revisar en qué estado están. Y este es un aparato, se llama lensómetro. Y este lensómetro normalmente nos va a dar la graduación que tienen los lentes. Yo ya la conozco porque ya tengo una experiencia de mi paciente, pero normalmente nos va a dar la graduación que tienen los lentes. Y también nos va a ayudar a conocer en dónde está el centro óptico del lente, lo que hablábamos hace rato. ¿Sí? ¿Por qué es bueno conocer la graduación de nuestros pacientes? Porque de pronto nos llegan particularmente niños con graduaciones excesivas que no requieren o no necesitan, porque fueron valorados solamente con una técnica de ¿dónde ves ojo? Así, y al final de cuentas llegan a tener graduaciones porque el niño no entendió con muchísimo más alto. Pero los voy a revisar. Hay que checar que no estén rayados. No están rayados, pero sí un poquito sucios. Entonces, te regreso también. Alejandra, vamos a pasar, por favor, al siguiente azul que está atrás de ti. Toma asiento, por favor. Quisiera, antes de continuar, comentarles el equipo que contamos aquí. Vamos a empezar de este lado. Tenemos aquí una pantalla. Esta pantalla de octotipos nos va a sustituir la cartilla de agudeza visual que hablábamos hace rato, pero con muchas otras ventajas. Yo la puedo ajustar a la distancia que esté trabajando. Puedo tener en este caso, por ejemplo, para pacientes que no saben leer, este tipo de cartilla. Ellos nos van a señalar hacia dónde están las letras, hacia arriba, abajo, izquierda, derecha. La cartilla más común, que son de letras. También algunos pequeñitos pues, con dibujos que nos ayudan mucho, que se sienten más cómodos con ello. Pero tenemos muchas otras pruebas, por ejemplo, para la percepción a los colores. Ahorita la vamos a realizar. Tenemos pruebas, por ejemplo, esa que se llama puntos de Word, para saber si hay binocularidad, si el cerebro está viendo con los dos ojos. Tenemos pruebas de sensibilidad al contraste, entre muchas otras pruebas. Entonces es un buen material de trabajo y de diagnóstico sobre todo. Contamos con un biomicroscopio o una lámpara de hendidura. Este aparato literalmente nos va a permitir ver el ojo por estructuras, por partes, y determinar la integridad o la salud ocular del paciente. Este otro aparato, bueno, se llama autoceratómetro, y justamente nos va a dar las curvaturas de córnea del paciente. Nos ayuda al diagnóstico de astigmatismos y de queratocono, por ejemplo. Y aquel aparato, ese que tenemos de este lado, es un tonómetro para medir la presión de los ojos sin contacto, de manera no invasiva. Del último aparato que acaba de mencionar, doctor, es ya ve que hay muchas que dicen, ¿cómo
¿Cómo? Examen de la vista por computadora. Exactamente. Bueno, este aparato, qué bueno que lo pregunta Sergio, es bueno porque nos ayuda a determinar cierto diagnóstico, pero no es determinante, ¿de acuerdo? Tenemos un aparato mejor como este, que se llama retinoscopio, y este aparato literalmente nos va a ayudar, y lo sabemos usar, para determinar si el autorrefractómetro nos dio un dato correcto. Entonces sí es importante usarlo también y asegurarnos que se use esto junto con el fondo de ojo o el oftalmoscopio. Bueno, vamos a empezar a revisarte, Alejandra. Si por ahí tienen preguntas, con todo gusto. Lo importante aquí es que la gente sepa que valorar a un paciente no es de 5 minutos. Ahorita pues hemos estado platicando. Sin embargo, aún así es conveniente que se hagan pruebas. Vamos a hacer unas pruebas que son importantes para ayudar al diagnóstico. ¿Te quitas tus lentes, por favor? Aquí voy a hacer una prueba que se llama pantalleo. Viendo siempre la punta de la pluma. El pantalleo es una prueba de diagnóstico para forias o tropias, pues para estrabismo. Muy bien. Vamos a seguir la pluma solo con tus ojos. No muevas tu cabeza. Aquí estamos valorando la función de músculos extraoculares, que funcionen al mismo tiempo el movimiento de los ojos, la misma velocidad y a la misma distancia. Vamos a ver aquí. Con esto estoy midiendo la distancia interpupilar. Gracias. Bien. Vamos a tomarte agudeza visual, Alejandro. Para ello voy a pedirte que tapes tu ojo izquierdo con esto, por favor. Y bueno, vamos a buscar el pulso. Vamos a tapar ojo izquierdo sin cerrarlo. Por favor, sin apretarlo, solamente cúbrelo. Dime qué letras son esas, sin hacer esfuerzo. T, F, Bien. Sin esfuerzo, alguna de estas. T, E, E. De estas, algunas. F, E. Son borrosas. Sí, Si pongo estas es más difícil, ¿verdad? sí, no Bueno. casi. Aquí me las repites. T, E, G, E. Muy bien. Estas se dificultan, ¿de acuerdo? Sí. Tenemos una bolsa visual de 20-100. Pásate el otro ojo, por favor. ¿Qué letras son? H. Estas. No, alcancé sí. Está difícil, ¿de acuerdo? Muy bien. Ponte tus lentes, por favor. No alcancé distinguir nada. Y vamos a tapar sobre tus lentes el ojo izquierdo, por favor. ¿Qué letra es esa? ¿Qué letras son? T, S, H, E. Muy bien, ¿está? E, S, F. ¿Qué pasa aquí? E, H, S. ¿Alguna de estas? S, F, E, L, E, H. Perfecto, ¿qué pasa aquí? E, G y ya las L, T. Bien, ¿qué pasa con estas? T, E, L, S, H, E. Muy bien, tenemos una bolsa visual buena. ¿Qué letras ves aquí? F, H, L, T, E, T. Y finalmente puedes ver alguna de estas, perdóname. La L y la H. Muy bien, tápate el otro ojo. 20-25 más 1, tienes muy buena bolsa visual. Ahorita vamos a ver si se corrige un poco más. ¿Qué letras son estas? F, H, L, G, T. Ok. L, S, F, G, E. Muy bien. ¿Alguna de estas? H, E, E. Me salto una letra porque no Con es. el- Es G, perdón. Perfecto. F, T. Y finalmente, ¿alguna de estas?
Solo la L, la T, la L. Bueno, si se dan cuenta, estás mejorando mucho. Vamos a intentar darte un poco más de calidad en la visión. Vamos a empezar usando estos aparatos. Te quitas tu lente, por favor. Bueno, ese aparato se llama autoqueratómetro, autorrefractoqueratómetro, y si le ponemos más apellidos es autoqueratorrefractoputiloradioscopiómetro. No se lo prenden en casa, no es necesario. El chiste es que nos va a dar algunos datos de importancia. En algunos lugares lo toman como determinante para la graduación, y lo que hablamos hace rato, no necesariamente es así. Hay que hacer otras pruebas para checar que la graduación esté bien. Vamos a iniciar, por favor, Alejandra. Me vas a ayudar apoyando tu barbilla y tu frente también, por favor. Voy a bajar. Vas a encontrar al fondo una casa. Ok. Retírate un segundo, por favor. Retira tu barbilla. Apóyate, por favor. Gracias. Justo así, hay un camino y al fondo hay una casa. Solamente mira la casa. Perfecto. De igual forma, con el ojo izquierdo. Puedes retirar tu barbilla, por favor. Aquí lo que yo estoy tomando son datos de la curvatura de tu córnea, que es lo que a mí me importa, porque la graduación la voy a determinar de otra manera. ¿Vale? Ok, nos vamos a acercar un poco. Dame un segundo, por favor. Bien, Alejandra, te voy a pedir que apoyes tu barbilla y tu frente, tu barbilla aquí. Ahorita subo el sillón un poco. Gracias. Apoyamos la barbilla y la frente, por favor. Este aparato se llama lámpara de hendidura o biomicroscopio. Te voy a molestar que únicamente veas hacia la pantalla, por favor. Apoyamos otra vez. Quedó muy abajo, ¿verdad? Sí. Ahorita te subo un poco más. Apóyate. ¿Quieres que suba? Voy a bajar el sillón. ¿Tú me dices? ¿Estás más cómoda ahí? Sí. Bueno, cierra tus ojos. Ahorita vamos a empezar revisando anexos oculares, que son cejas, párpados y pestañas, que se encuentren de manera bien poblados, bien implantados. Muy bien, mantén cerrados. Vamos a abrir tus ojos, vamos a ver hacia la pantalla. Por favor, siempre hacia la pantalla. Aquí empezamos a explorar, bueno, desde la conjuntiva tarsal, la córnea, en mayatema, se pueden hacer algunas iluminaciones para revisar cristalino, viendo hacia arriba. Revisamos la conjuntiva tarsal, es decir, la conjuntiva que recubre la parte interna del párpado, viendo hacia abajo. Este aparato también es útil en la adaptación de lentes de contacto, puesto que vamos a ver el movimiento del lente
y cómo se comporta durante la adaptación en los ojos. Aquí en el caso de Alejandra, pues está bastante bien, sin mayor problema. Viendo hacia arriba, hacia abajo. Y bueno, con Alejandra descansa, Alejandra. No tenemos más tema, puesto que es una paciente sana. No hay un poquito de ojo rojo, pero más bien es por el clima, el calor que está haciendo. ¿Estás tomando agua? Sí. Respecto a lo de estos climas, doctor, la radiación. Sí, hay que tener mucho cuidado. La radiación ultravioleta es condicionante para daño macular, una estructura del ojo, y para la formación de cataratas. Entonces hay que tener mucho cuidado, protegernos con lentes adecuados. Por favor, los lentes del tianguis no necesariamente son los adecuados, los lentes oscuros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Alejandra, siéntate cómoda. Vamos a utilizar este aparato, se llama Proctor. Ya lo has usado antes. Sí. Tú siéntate de manera cómoda, yo lo voy a ajustar. ¿Estás viendo por los dos orificios? Sí. Para esta prueba siguiente voy a primero apagar la luz. Esta prueba se llama retinoscopía o esquiascopía. ¿Qué voy a hacer? Pues determinar dónde llega la luz con respecto a su retina. Y en el caso como el de ella, que es astigmata, con hipermetropía, la luz no llega a la retina, entonces voy a ir poniendo lentes para poder checar la graduación. Se va a ver un poco borroso. Para que Alejandra no intente hacer esfuerzo, quito las letras. Ayúdame viendo, Alejandra, hacia allá. No veas mi luz. Si te cansas, puedes decirlo. Bien. Bien, Alejandra, por favor. En el caso de Alejandra, pues, las características de su graduación han cambiado muy poco con la de sus lentes, y aquí lo vamos a corroborar. Vamos a tapar ojo izquierdo y estarás viendo solo con tu ojo derecho. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, vamos a empezar con algunas pruebas. ¿Me puedes decir, por favor, las tres primeras letras? P, E, E, ¿Alguna de estas? E, H, S, F, Las tres primeras nada más. F, H, L, Bien, antes de continuar, dime qué colores ves aquí. rojo y verde. En alguno de los colores se ven mejor las letras o son casi igual en ambos. Se ve mejor en verde. Se ven mejor las letras en verde. ¿Siguen mejor en verde? No, ya está en verde. Ok. Esta prueba se llama prueba bicromática. Lo que me está diciendo es que si esto fuera la retina, la luz roja enfoca de un lado y la verde del otro lado a la misma distancia. Si ella ve mejor las letras en verde, me hace falta positivo o me sobra negativo. Si las ve mejor en rojo, me falta negativo o me sobra positivo.
Esto es mejor que preguntarle 30 veces si ve mejor con cierto lente. Sí lo estamos preguntando, pero no todo el tiempo, ¿de acuerdo? Dime las 3 primeras letras del medio, por favor. L, S, F. Muy bien. Las 3 de abajo. E, G. Perfecto. Y finalmente, las 3 de medio, por favor. L, E, y no acaso ese No, y me dice, cambia un poquito aquí. sí, ¿Me las dices, por favor? L, E, E. Perfecto. Vamos a pasar al otro ojo. ¿Se ve mejor el rojo? ¿Se ve mejor el verde? ¿O son casi igual? Se parecen mucho. Aquí comparado con la retinoscopía, o sea, con el examen que yo hice, realmente está muy parecido también. Ella está viendo igual en rojo que en verde, eso quiere decir que no me falta o negativo o me sobra positivo. Las 3 de hasta abajo, por favor. E, H, S. Las 3 del medio, por favor. L, S, F. Muy bien. De hasta abajo, ¿alguna? No. Mejor aquí un poquito. Poco. ¿Cuáles puedes ver? La E, la T. Perfecto. Finalmente, ¿cómo se ve con esto? Casi está. Ahí se ve un poco mejor. Sí, se alcanza a distinguir la E, la T, la F. Excelente. Cuando empecé a revisar a Alejandra, con el ojo izquierdo había una miopía moderada, es decir, no mejoraba al 100%. Alcanzaba solamente un 20-40 difícil. Ahorita estamos ya en un 20-25, un 20-20 difícil, lo cual está perfecto. Y esto es por el uso constante de sus lentes. ¿Me explico? Vamos a hacer algunas pruebas. Dime qué figura ves en el círculo izquierdo, 2, en el círculo derecho, 5, y ¿qué número forman estos dos? 25. Ajá, ¿qué letra ves aquí? ¿Qué figura ves? Ah, Esta es una prueba para la percepción a los colores. Hay gente que no los ve y también es una prueba importante porque se pueden diagnosticar varias cosas con esto. Te voy a mostrar algo en la pantalla. Dime por favor el renglón de hasta abajo, de tu izquierda a derecha, las letras que puedas ver. S, H, T, E, F, H, L, G. Muy bien, Alejandra. Estas hasta arriba, por favor, de derecha a izquierda. H, L, T, S, G, L, F, E. Muy bien. La sensibilidad de contraste nos da mucha información, pero aquí es más o menos identificar que ella puede determinar o ver objetos sobre ciertos fondos. Ejemplo, caminar en la noche y ver a una persona que venga cuando no hay luz, tienes que poder percibirlo, ¿de acuerdo? O a lo mejor se fue la luz en tu casa, pero puedes saber dónde hay un vaso que habías dejado en la mesa. Ese es un ejemplo. Hay veces que vamos manejando en el día con la luz del frente, con el sol, o vamos caminando, tampoco vemos bien. Y esto, según nuestra sensibilidad de contraste, insisto, implica muchas cosas, pero es un ejemplo de que sí puedes tener resolución de objetos bajo ciertas condiciones de luz, entre muchas otras cosas. Te vamos a poner un filtro, se va a ver un poco raro. ¿De acuerdo? Ahora dime cuántas figuras ves claramente. 4, 4. Ahora que se vean claramente, ¿cuántas ves? 2, ¿De qué color? rojo, Ahora, ¿cuántas ves? 3, ¿De qué color? verde. Esto es una prueba que se llama puntos de Watt y esto me dice que su cerebro está trabajando con los dos ojos al mismo tiempo. Hay gente que con los dos ojos abiertos solamente ve 2, estás viendo 2, ¿verdad? Sí. O solamente ve 3. Y hay que investigar, puede ser desde una mala graduación, puede ser un tema de estrabismo, puede ser incluso cuestiones ya severas en el córtex cerebral, pero es importante determinarlo.
Muy bien, Alejandra, casi terminamos. Quiero hacer hincapié que muchos de los datos ya los tenía, por eso no hicimos todas las pruebas, porque aquí se va a hacer de acuerdo al paciente, sobre todo cuando es primera vez. Hay que determinar paso por paso, pues varias pruebas que nos ayuden al diagnóstico. ¿Cómo ves aquí? Bien. Muy bien, vamos a descansar un momento, por favor. Anécdota. Alejandra llegó con otro diagnóstico. ¿Qué era? Astigmatismo con miopía. Sí, cuando tú no tienes miopía, ¿Y eso en qué le daña? que te están provocando un tema de mala visión a mediano o largo plazo y que de pronto te cueste mucho trabajo poder recuperar una visión correcta. Insisto, con tu ojo izquierdo no mejorabas del 20-40, ahorita estamos en un 20-25, lo cual está perfecto. Vamos a hacer una prueba más. Alejandra se va a poner estos lentes, no es porque ande de turista, pero son unos lentes polarizados. Y yo tengo aquí esta cartilla, ahorita yo se la voy a mostrar, les voy a explicar para qué es. Alejandra, ¿qué ves de este lado? Una mosca. Donde tú ves las alas, pon tus dedos como si se las quisieras quitar. Ambos dedos, ambas manos. Ella ahí las ve. Esto es una prueba parecido, o más bien como la tercera dimensión, se llama estereopsis, y también influye en que tengamos visión binocular. El bajar un escalón, el tomar un objeto, a veces cruzar una calle con varios carriles, puede implicar que si alguien no tiene buena estereopsis, se caiga, lo atropellen, etc. Entre muchas otras cosas. En la línea A, ¿qué animal está en tercera dimensión? Segundo. Tócalo con tu dedo, por favor. Muy bien. En la línea B. Y en la línea C. Perfecto. Muchísimas gracias. De hecho, tu estereopsis también ha mejorado con respecto a la última vez. Y eso está perfecto. ¿Vale? Vamos a continuar con una prueba que se llama, voy a evaluar tu fondo de ojo. Y para eso, Alejandra, me voy a acercar aquí un poco, ¿estás de acuerdo? Sí. Este es un oftalmoscopio, lo que me va a permitir es ver hacia adentro de los ojos, revisar las estructuras de medios refringentes como córnea, humoroposo o vitro, y obviamente llegar a la retina central. Cuando queremos ver retina periférica, pues hay que dilatar la pupila. Aquí no se hace a menos que sea necesario, pero cuando ya es una cuestión patológica, el médico oftalmólogo sí lo va a hacer. Vamos a ver hacia el cuadro, la parte superior del cuadro. Sí. Vamos a ver hacia el cuadro. Bien. Fue una prueba rápida porque con ella ya tenemos antecedentes, que todo ha estado bien, no hay mayor problema. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es tomar la presión de los ojos y hacer una prueba ambulatoria. Bien, está bien. Por favor, vamos a mover un poquito. Sí. Muy bien, Alejandra. Este es un aparato para tomar la presión de tus ojos, ¿de acuerdo? Es un aparato donde no te va a tocar y solamente va a aventar un poco de aire. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Primero te voy a mostrar qué es lo que pasa. Te voy a pedir que pongas tus manos más o menos aquí, a esta distancia.
¿Qué sentiste? Este, Ahí, eso es lo que va a pasar, ¿estamos de acuerdo? sí. Es de cero contacto porque no vamos a poner nunca te va a tocar el aparato y tampoco te voy a poner golpes. No es nada invasivo, ¿de acuerdo? Bien. Tu ojo derecho, vamos a alinear tu frente aquí y quiero que veas al fondo, dentro de esto, vas a ver una luz verde, ¿de acuerdo? Quiero que te acerques. Acércate. Ok. Por ahí vamos a encontrar una luz verde, ¿la ves? Sí. Muy bien. Vamos a pegar bien la frente hasta acá. Viendo la luz verde, perfecto. Muy bien, siempre viendo la luz verde. Lo que sintió Alejandra, ¿qué sentiste? Cuéntanos. Nada más un pequeño aire. Como soplido, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que ella sintió y esto es la toma de la presión intraocular. Vamos a hacer lo mismo con tu otro ojo. Si quieres mover tu ojo, ¿está bien? Ok, ¿estás viendo la luz verde? Sí. Viendo siempre la luz. Muy bien, lo vemos bien. El aparato solo se ajusta, es bastante seguro, bastante noble. Una vez más, estamos viendo solamente sin movernos, Alejandra, algo muy grande. Es que de repente se descubre. Ok, ¿ya lo sentiste? Sí. Ella tiene una presión intraocular de 10 milímetros de mercurio, lo cual está excelente. ¿Y te dolió? No, pero me asusté. Normalmente da esa sensación de inicio, pero no es un problema para el paciente No porque se no. siente te feo, vas. no, es como realmente si tuvieras una basurita y alguien te sopla para quitar. Así es. Vamos a tomar asiento, por favor, Alejandro. Y bueno, aquí podemos determinar que la graduación está muy estable, quizás un poquito de astigmatismo sí que ha avanzado. Te felicito porque tu graduación no ha cambiado tanto. Es importante que te revises cada 6 o 12 meses. Todas las demás pruebas que hicimos están bastante bien. Y en términos generales, pues si sigues así, serás una paciente que simplemente requiera de sus lentes y no hay otra condición que nos preocupe. ¿Preguntas, Alejandro? ¿Por qué dejó la luz profunda? La luz LED. Ok, es solamente decorativa. En este caso creo que te molesta un poquito, la apagamos, no hay ningún problema. Por ahí tienes razón, si hay algún antecedente de algunas crisis, no nos va a ayudar esa luz. Pero eso es una luz ahí solamente decorativa, pero no pasa nada. Entonces, ¿no hay inconveniente en tomar en algunas pruebas aunque tengas pérdida? No, de hecho es muy tierno y está detrás del espejo, pero en este caso se apagó y no pasa nada. La verdad es que fuiste una paciente rápida porque no ha cambiado tu graduación. Incluso si el estado de tus lentes está bien, nada más hay que limpiarlos más seguido. Yo te sugiero verlos de 4 a 6 meses y si ya estuvieran rayados los cambiamos y si no continuamos, pero hay que estarte revisando. No es cierto que la graduación cambie cada año. En algunos casos en adolescentes pudiera ser que sí, o bajo ciertas condiciones pudiera pasar y hay que actualizar la graduación. Pero cuando no cambia, nada más se revisa el estado de los anteojos, de las micas, y si están en buenas condiciones, volverte a revisar. Si ya están rayados, tampoco es bueno, porque eso sí tiene ciertos efectos. Y en el caso de lentes de contacto, hoy en día la gran mayoría, hablando de los de contacto blandos, son de lentes que se llaman de reemplazo frecuente. Son lentes que hay que cambiar cada mes o cada 2 meses por mucho. Siempre y cuando tengas el buen cuidado, se manejan lentes de contacto para ojo derecho y para ojo izquierdo, vienen en cajas cerradas, no podemos vender lentes por separado. Entonces tienes una caja para 6 o 12 meses. En el caso de los lentes aéreos, en este caso elegiríamos un armazón
y se mandarían a hacer micas, pero tus micas están en buen estado, tu graduación realmente es un cambio mínimo porque tu audiencia visual es buena. Y si ella tuviera algún síntoma en este momento, procederíamos a cambiar esa pequeña graduación, pero como no hay síntomas y su audiencia visual es buena, sin tema podemos esperar algunos meses, sin embargo ya valoramos otras cosas y todo está bien. Doctor, aprovechando, hablábamos de los lentes progresivos, para que la gente sepa cómo marcan ustedes. Ok, para marcar, hablamos del centro óptico. Una vez que se elige el Ajá, pero imaginando que ella, márquele como si fuera ella para que la gente pueda ver qué es lo que ustedes hacen. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a pensar que Alejandra escogió un armazón. Escoge un armazón. Ella no va a usar un lente progresivo porque es una paciente de menor de 40 años. Que ojo, sí se pueden usar lentes progresivos en niños y adolescentes. Vamos a escoger el que tú quieras, eso es para un ejemplo. Se pueden usar lentes progresivos en niños y adolescentes bajo ciertas condiciones de visión o patológicas, ¿de acuerdo? Incluso para el control de miopía también se utilizan este tipo de lentes. Toma asiento, por favor. Si Alejandra fuera una paciente que requiere progresivo, lente multifocal para presbicia, tendríamos que, después de que ella eligió su armazón, pedirle a Alejandra que coloque el armazón de forma cómoda, donde ya lo siento cómoda, estar seguros de que el armazón está bien sentado sobre las orejas. Ok. Hay dos formas, hay una que es calculada, o solamente medir, y hay otra como la que yo voy a hacer, pidiéndole al paciente que me vea al puente de mis lentes, no le haga caso a la luz, me apoyo ligeramente en la frente. Muy bien, me apoyo ligeramente en la frente. Ok, descansa por favor. Y marcamos un puntito de cada lado. Ese puntito es lo que me dice que de ahí hacia arriba está la visión lejana y hacia abajo está la visión cercana. Ahorita escogemos un lente al azar. A ver, aquí se ven los puntitos. Son los que me mencionaba el doctor. Escogimos un armazón al azar, no le dimos oportunidad de que Alejandra de ver uno que le quede. Pero lo que queremos es que la gente vea o se dé cuenta de que hay que tomar una medida y esa medida va a cambiar con respecto a la armazón que ella escoja. Si ella escoge un armazón más pequeño, de diferente forma, se va a cambiar de altura porque depende del puente nasal, depende cómo caiga tu armazón. Sandra, por favor. Cambio porque, a ver, vamos a suponer, doctor, estos ya los envió usted al laboratorio, el laboratorio se los entrega. Yo he visto pocas veces en las personas que se dedican a esto, cuando entregan los ajustes que usted le hace, de lo que estábamos hablando, de que es personalizado. Bueno, tenemos que ajustar los armazones, los más básicos vamos a explicar. Debe tocar en sus 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, aquí le falta un pequeño toque. Hay veces que con un ajuste pequeño lo puedo mejorar. De lo contrario, hay que calentar el armazón. Si es de acetato, hay que calentarlo para poder ajustarlo. En los lentes progresivos es muy ya te lo pongo mejor, ¿de acuerdo? Y cada vez que se hace un ajuste, verificar si el paciente le queda En bien. el rostro, Así también. Hay algo muy importante, se llama ángulo pantoscópico, y es el ángulo que forma la varilla con el aro. Debe haber un ángulo más o menos de 12 grados aproximadamente, porque si este ángulo está muy abierto o muy cerrado, la graduación no nos va a servir. Esto pasa en progresivos, pero también en graduaciones altas. Entonces, el ajuste final de un armazón también es crucial o es básico para poder
pues tener buen término con la visión de los pacientes en el caso de sus clientes. ¿Estamos de acuerdo? Hay otro que se llama panorámico, etcétera, pero realmente los puntos básicos sería el ángulo pantoscópico y el ajuste en 4 puntos. Mucha gente hace esto al revés y no necesariamente eso es correcto, porque no nos los ponemos al revés, que sí hay que verificar que no están chuecos, pero generalmente se hace de este lado. ¿Estamos de acuerdo? Hay que ver que las varillas no estén tan abiertas, no estén tan cerrados, que estén derechos y que al paciente no se le caiga. Normalmente se requiere un poquito de fuego, sobre todo en lugares con mucho calor, porque pues, nos hinchamos y un armazón muy justo nos puede lastimar. Pero un armazón puede estornudar, correr, jugar y no debería caerse. En los pequeñitos, por ejemplo, luego que andan corriendo, pues salen volando los lentes, pero con un buen ajuste podríamos minimizar ese tipo de daños o de caídas. Pero ese ajuste es personal, o sea, recalco porque pues normalmente como en las entregas y todo, están tus lentes, se los pone uno y a veces está uno peleando porque están chuecos. Sí, Están chuecos, está uno y se vuelve a regresar el lente. Justo en una grabación como la de Alejandra, el tener un lente chueco, pues ya nos cambió el eje del astigmatismo. El eje del astigmatismo, hablamos hace rato del centro óptico, esto es diferente. La córnea en el astigmatismo no es una córnea redonda, es como si estuviera ovalada. Pero esa curvatura puede estar en cualquier meridiano, como un transportador. Si yo no pongo la graduación, perdón, si no pongo la graduación en el eje correcto que corresponde al eje del ojo, no me sirve. ¿De acuerdo? Eso significa que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos al momento de que ellos juegan, al momento de que ellos regresan de la escuela. Darnos cuenta que sus lentes se encuentren, ahora sí que de manera correcta. Porque muchas veces yo lo he visto con muchos niños que están el lente así, o de plano, digo, cosa curiosa que llega a pasar. Nosotros como jóvenes llegamos a romperlos, llegamos a zafarlos, se nos hace muy fácil poner cinta de aislar, cola loca y cosas así y echamos a perder el lente. En graduaciones bajas quizás no hay tanto problema, pero entre más alta la graduación, más problemático se torna el tener un lente chico. O en el caso de los progresivos, por ejemplo, el ajuste de un lente es importantísimo tanto como la graduación correcta. Si no, no tienes una solución, no te sirve. Ahora, ya casi para cerrar, pediátrico. ¿Qué tan bueno es traer a los niños? Es hacer correcciones. ¿Qué tan beneficioso es a la larga el hecho de descubrir que uno necesita lentes, que no tiene astigmatismo o lo que sea, cuando son pequeños? Y otra, yo sé que usted tiene varios cursos, pero también con lo que llaman, que no me de mi agrado, son niños especiales, pero por decir niños con autismo. Mira, debería ya ser obligatorio el tamizo oftalmológico cuando nacen los pequeños para descartar un trastorno de visión. Desafortunadamente no se hace en todos lados, son pocos los lugares donde se hace un tamizo oftalmológico y se descartaría o se diagnosticaría a corto plazo o la verdad posible un problema de visión. ¿Qué sugiero yo a los papás? Bueno, cuando vayan a entrar al kinder, si es que durante su etapa de vida neonatal no encontraron algún problema, que un ojo se desvíe o que el niño crea que no ve, lo ideal es antes de entrar al jardín de niños revisarlos. Por ahí no van a decir, bueno, ¿cómo lo va a revisar si no se sabe las letras? Justamente hay técnicas como la retinoscopía o esquiascopía, en donde yo puedo saber si un paciente ve o no ve sin necesidad de que él me diga nada. Entonces sí es importante, pequeñitos, diagnosticar problemas de salud visual, porque si solamente son refractivos, es decir, graduación, hay que empezar a atenderlos chiquititos, no importa que tengan 3 años, 4 años y mandarles sus lentes, o quizás menos, para que su desarrollo visual sea correcto.
muchas veces me llegan, oiga, fui a tal óptica, pero me dijeron que no, porque hasta que aprendiera a leer, oye, si tiene un problema visual fuerte, no va a aprender a leer. Entonces, si eso les dijeron, dense la vuelta, salgan de ahí y vayan con quien más confianza tengan, en este caso con un profesional de la salud. Ahora hay pacientitos, en caso de autismo, que hay muchos grados de autismo. Justamente este mes de abril se conmemora el Día Mundial del Autismo. Pero son pacientes que, te soy sincero, Sergio, sí cooperan. Yo tengo algunos pacientitos con este trastorno y no he tenido tema para poder revisarlos. Habrá algunos grados donde se les complique más, pero hay que ganarse la confianza del paciente. Ellos tienen un tiempo de atención muy corto. Entonces, si tú no estás atento a lo que el paciente te permite ver, entonces va a ser un problema. Pero hablamos también con pacientes con PCI, parálisis cerebral infantil, por ejemplo, pacientes con TDA, trastorno de déficit de atención, pacientes con algún trastorno cognitivo, etcétera. Todos son candidatos a la revisión. Por ejemplo, pacientes con síndrome de Down en ciertos grados avanzados, realmente también se pueden revisar, y ellos son pacientes que cursan con problemas visuales casi siempre. Entonces, todas las personas, independientemente de su condición física, intelectual o de salud, son susceptibles a revisión por alguien que tenga un conocimiento. Y en los niños, entre más pronto se diagnostica un problema de visión, mejor va a ser el pronóstico a mediano o largo plazo. Ahora, ha habido algunas personas que han venido con el doctor, pero vienen, no compran el lente aquí, hacen la revisión aquí, no lo compran porque pues, a lo mejor, sobre todo los jóvenes, es que yo quiero el de moda, es que yo quiero es que yo quiero el otro, pero venir a hacerse el examen con una persona que sabe es la mejor inversión que pueden hacer, porque una de las personas que llaman le compraron un lente de 4,000 pesos a la niña, pero tal vez invirtieron un poquito más al hacer el examen aquí, pero fue un lente que exactamente le va a funcionar. Porque digo, las personas, las grandes cadenas, que son las que venden este tipo de lentes, pues ellos no son los que hacen el lente, en realidad lo mandan al laboratorio. Mira, aquí es bien importante, fíjate que sí, la moda, la cuestión fashion, pues sí es necesaria, ¿no? ¿Quién quiere usar un lente que se le vea feo? Nadie. Realmente sí vale la pena. Aquí en Hertz Consultorio Óptico Profesional tenemos armazones de todo tipo para todos los bolsillos. Pero lo importante aquí es que la gente salga con un buen diagnóstico. Hace rato te decía que nuestro trabajo no termina cuando ya tienes una graduación. Nuestro trabajo termina hasta que el paciente se siente bien con los lentes. Nos ha pasado que tú mandas una receta, la hacen en otro lado y vienen porque no se sienten muy cómodos. Resulta que no tomaron centros ópticos, resulta que tuvieron un error en la posición del eje con respecto a sus lentes, que el lente viene todo desajustado, que son de micas de muy mala calidad, y lejos de ahorrarse un dinero, en el caso de lentes baratos, a lo mejor gastaron, como dices, 4,000, 5,000, 6,000 pesos, pero tampoco les está dando una solución adecuada. Entonces, sí tenemos armazones para todos los gustos, para todos los bolsillos, pero lo importante aquí es terminar con un diagnóstico y un tratamiento. El tratamiento es hasta que tú te pones los lentes, vas a tu casa y vas a estar citado en 3, 6 o 12 meses, dependiendo las condiciones de tu visión. Pero pues a veces las cadenas grandes se ven bien bonitas porque tienen mil armazones, pero no siempre son lugares donde haya un profesional de la salud visual, y hay que tener cuidado con eso. Ahora, vamos a hacer una explicación breve, creo que es necesaria. Vamos. El doctor tiene aquí su equipo, pero si es un especialista de la salud, como me señaló, que aparte, ¿cómo se llama el aparatito que tenías? Primero que utilizaste, se me olvidó el nombre, sí, se me olvidó, el negrito, porque ves la luz y ves el otro. Ese, tu caja de prueba y tu
las letras, La cartilla. Con esos tres y la capacidad que tienes es más que suficiente para sacar un Sí, mira, no importa si no tienen todo el equipo que vimos aquí, porque no todos empezamos teniendo este equipo, ¿no es cierto? Pero cuando tienes el conocimiento y tienes tu caja de prueba, tu armazón, tu retinoscopio, tu cartilla, con eso es suficiente. Porque además en el gremio somos gente que nos apoyamos. Si yo no tengo tal equipo, se le puedo prestar a alguien más siempre y cuando sea licenciado en optometría. Entonces realmente sí hay condiciones en las que no vamos a tener todo este equipo, pero es gente muy profesional y pues adelante, ¿no? Porque hay quien llega a tener ciertos aparatos, pero no los saben usar, o no los usa porque ellos tienen de adorno para que la gente pues, se apantalle nada más. Sí, o sea, por eso estoy haciendo hincapié en esto, porque hay lugares, como dijimos, hay cadenas grandes que pueden tener muchos aparatos más de los que usted tiene, pero tiene una persona que no está capacitada para utilizarlos y no está capacitada ni siquiera para atendernos. Entonces también por contraparte hay gente que tal vez la vamos a ver con su caja de pruebas, con los demás aparatos y aún así le va a dar un excelente servicio. No nos vayamos con la finta y por eso quiero aclararlo, porque el doctor hace jornadas de salud visual. Así es. Mucho con la Cruz Roja mexicana y pues utiliza los aparatos que dije, se lleva también Yo llevo el autorefractómetro, llevamos la pantalla de autotipos, llevamos el retinoscopio, oftalmoscopio, ocasionalmente llevamos el microscopio, la paravenidura, llevamos un tonómetro que es para la presión intraocular, pero es uno más pequeño. O sea, sí tenemos los mecanismos para un buen diagnóstico y cuando sospechamos o vemos algo lo canalizamos. En algunas delegaciones estamos, no en todas, pero lo importante aquí es que, fíjate, nos damos cuenta que en algunas comunidades hay mucha necesidad porque no siempre se les da un diagnóstico correcto. Es tremendo la cantidad de pacientes que llegan mal diagnosticados, mal corregidos y que cuando llegan a nosotros, bueno, les mandamos muy lente cuando el paciente no lo requiere porque tiene catarata, o nos llegan graduaciones altísimas de -3, -4 en niños que son hipermétropes de +1 o +2. Entonces, sí es bien común y lo importante es que poco a poco la gente se vaya dando cuenta de que no necesariamente entrar a una óptica siempre es garantía de que me van a realizar bien y eso sí hay que tener cuidado. Sí hay que tomarse la molestia de preguntarle de qué escuela es egresado y si se pone nervioso y todo, pues hay que tener cuidado, ¿no? Quien tenga un título, que ahora sí soy egresado de tal, aquí está mi título, lo puede utilizar en el Registro Nacional de Profesiones y vale mucho la pena que lo hagamos. Sí, siempre lo decíamos en los programas de radio, siempre exijan la cédula profesional porque están pagando por un servicio. No es que ustedes sean sangrones, no es que ustedes sean payasos, simplemente están pagando por un servicio profesional. Obviamente, la persona tiene que demostrar que es profesional en lo que usted está cobrando. Lo hemos dicho, platicamos con arquitectos, con médicos, con dentistas, hay gente que se hace pasar con doctores. Tuvimos un caso de una persona que perdió la vida desgraciadamente pues por estar con una de estas personas que se hacía pasar por médico y no lo era. Aquí decimos en México, estudió en la Universidad de Santo Domingo. O tienen esto que es muy feo, pero si hay gente, hay médicos que dicen, te presto mi cédula. Eso es ilegal, ¿sabes? Sí, totalmente. Y también tenemos aquí la experiencia en México, no voy a decir de qué regidora o qué, no podemos dar nombres, pero que avalan a muchas ópticas con gente que no está preparada y que realmente ese es un problema tremendo para el paciente, en donde pues, un diagnóstico te puede resultar en tan solo una mala graduación, pero te puede resultar en la omisión de un diagnóstico que involucre tu vida, como lo decíamos al principio. Entonces, a veces nos preguntan, ¿por qué tú cobras la consulta si tan solo eres un optometrista? Aunque tarde, ahora sí que soy licenciado en optometría, y cobramos la consulta por lo que sabemos. El médico te la cobra, el neurólogo, el cardiólogo, y quien no te cobra la consulta hay que tener cuidado en saber por qué no te la cobra, ¿no?
hay un acuerdo pues, no escrito entre los colegios de que quienes somos profesionistas y nos estamos preparando constantemente, pues requieres una remuneración por tu consulta. Por eso el que alguien venga, sabe que me gustó el lente de tal óptica, pero yo quiero que usted me haga el examen gratis, no es justo ni para el paciente ni es justo para nosotros. A lo mejor sí te va a costar una consulta, obviamente, si es que te quieres llevar a la graduación, pero estás expuesto a que lo que te hagan en ese lado tenga las características que yo solicité. A lo mejor no te gusta alguno de mis armazones, bueno, podemos ver opciones que tú traigas el tuyo, por ejemplo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero aquí lo importante es que como población nos demos cuenta que la salud de los ojos, el recetar tus lentes es tan importante como ir al cardiólogo o como ir con el internista, con el neurólogo, etc. Y que sí es a veces más importante, y lo voy a decir, que pagar 3,000 pesos por unas uñas o comprar el celular de moda de hoy cuestan hasta 30, 40 mil pesos o más un celular. Pero quiero regatear en mi salud, ¿no? Entonces, esas pruebas que hicimos con Alejandra no son todas las que hacemos, esto va a depender de cada paciente, pero si tú te vas sabiendo que estás bien, qué bueno. Pero si tú tienes un diagnóstico que nos preocupe, que requiera la canalización, eso es la diferencia entre pues, estar bien a mediano y largo plazo o a lo mejor llegar a tener un problema severo que no te des cuenta o no te lo diagnosticaron. Entonces, por eso invitamos a la gente que tenga cuidado. Sí, para 130 millones de habitantes somos muy poquitos, pero hay veces que creo que estamos mal valorados, porque efectivamente no competimos con las cadenas grandes en muchos aspectos de óptica, pero nosotros estamos preparándonos, estamos estudiando. Tú viste o eres testigo que ahora tuve un curso con el Consejo Mundial de Optometría, que de pronto estaba a las 2 de la tarde, de pronto a la 1 de la mañana, dependiendo fuera de dónde era la clase, si en la India o en Estados Unidos o en Europa. Y eso son cosas que nos retribuyen, pues nos hacen sentir bien, porque cada vez que viene un paciente te das cuenta de que lo que has estudiado vale la pena. Y por otro lado, pues hay gente que no sabe, pero piensa que lo sabe todo. Nos ha tocado experiencias de lugares donde se meten ahí a dar una consulta, ponen lentes y son los doctores, ¿no? ¿Por qué? Porque estás en la ignorancia de que hay más cosas. Y cuando estás estudiando te das cuenta de que es tan vasto y de que es tan cambiante que requieres estar en una capacitación constante. Eso es básico, es importante. Sí, totalmente. Bueno, pues ya para cerrar nuestro primer programa, Muchas felicidades. me encantaría que nos dijera, el licenciado tiene su página Facebook, que se llama igual que el consultorio. Así lo pueden ver aquí como HEPS, Consultorio Óptico Profesional. Es una página que está trabajándose apenas, no hay tanta información. Nos gustaría sus comentarios, nos gustaría su apoyo. Realmente, insisto, no tenemos a veces la logística que tiene una cadena de óptica, pero no solamente yo, somos muchos empresarios pequeños que nos preocupamos por la salud de los pacientes, que nos gusta además. Entonces visiten la página, quien nos escuche va a tener un descuento y quiera venir aquí. Estamos en Ciudad Neza, en Antonio Caso 112, en la Colonia México, segunda sección. El teléfono es del 55 78 34 82 84. En las redes sociales están como HEPS, Consultorio Óptico Profesional. Y también damos servicio a empresas. Si alguien quiere revisar a su personal, alguna institución que quieran checar a la gente, pues con todo gusto. En las escuelas también. Así es. Yo sé que el doctor ha ido a dar pláticas, no tanto que vaya a dar consultas y hacer negocios, sino a dar pláticas, precisamente para que las personas comprendan la importancia de la salud visual. Hay una frase que dicen muchos y que se llama calidad de vida. Y pensamos que calidad de vida es traer el mejor celular, traer un buen carro, traer buena ropa, y no, porque puedes traer el mejor carro y tienes un problema en el riñón, en el hígado, puedes traer el mejor celular y no ves bien. Y eso no es calidad de vida.
Calidad de vida es estar en paz con uno mismo, es estar sano, es no tener dolores, es estar bien. Y si hay algo muy importante dentro de la calidad de vida, pues creo que es la visión, el oler, el sabor, lo que son nuestros sentidos. Y pues dicen que uno se enamora de lo que ve, y si no cuidamos esto, yo no veo nada, yo ahorita ya veo puras manchas, pero tenemos que hacer la inversión para cuidarnos a nosotros mismos, para tener en verdad una mejor calidad de vida. Doctor, ¿algo que quiera añadir? Mira, algo importante, es cierto que los ojos son la ventana del alma y que el 70% de lo que aprendemos desde que nacemos viene por vía visual. Imaginen lo importante que es ver bien. O sea, no es un porcentaje pequeño. Demos prioridad a la salud, no solo los ojos, no esperar a que duela, que ya no vea bien. Tener preocupación por los niños, porque si les regalamos un celular, o los Reyes, Santa Claus les trae un celular carísimo, pero a veces mejor hay que regalarles salud. Y no hablo solo de los ojos, hablo de salud en general. A veces dedicarle tiempo a los niños, jugar con ellos como padres. Yo sé que la vida de pronto es complicada, hay que trabajar, etc. Pero dedicarles unos minutos, unos rato al día, los puede quitar de los aparatos que sí están generando daño y darnos cuenta si hay algún tema de salud. Puede ser visual o de político. Entonces invitamos a la gente a no esperar. Cuando esperamos y hay molestias puede ser peligroso. Y aquí estamos para recibirlos a tu gusto. Sergio, quiero felicitarte por este nuevo proyecto. Sé que te va a ir muy bien. Alejandra, gracias por acompañarnos en este programa. Y bueno, pues estamos para atender a... Vamos a comprometer al doctor en dos cosas. Primera, normalmente todos los programas de radio yo nunca contestaba preguntas ni mandaba saludos. Tal vez preguntas algunas, pero aquí va a ser diferente. Nos vamos a dar a la tarea de dejar que pase una semana para que ustedes hagan las preguntas que deseen y el doctor las va a responder. Ese es el primer compromiso. El segundo es hacer calidad del niño. Una promoción para los niños. Pues los pequeñitos que vengan, no les vamos a cobrar la consulta desde este lunes, mañana no abrimos, domingo, pero a partir de este lunes y hasta el 30, no le vamos a cobrar la consulta a los pequeños. Pueden traer a su mamá, a su tío, a ellos quizás se les cobre, pero si es para los pequeños es gratis la consulta. Y bueno, es una evaluación tan completa como la de ahorita. Y bueno, tenga la confianza de que puede ser cualquier paciente. O mayor, dependiendo de las capacidades del niño. Como hablamos, un niño con autismo, un niño con síndrome de Down, un niño con PCI, parálisis cerebral, un niño que sea sordomudo, también, o sea, hay muchas diferencias. Yo no me gusta decirles capacidades. Todos los seres humanos diferentes, somos individuales y simplemente son diferentes nada más, pero pueden llegar a ser grandes genios, grandes seres humanos. Entonces, no me gusta así, separarlos de cero. Tienen sus especificaciones, como todo mundo, y de verdad, espero que este programa les haya servido porque es lo que buscamos. Lo que buscamos es que la gente tenga el conocimiento, tenga las herramientas para poder tener una mejor calidad de vida, para que sepa cómo defenderse, cómo actuar en cierto momento, y así vamos a ir visitando a varios de nuestros amigos. Vivimos con nuestro neurotaractólogo, nuestro neurosuicidiólogo, con nuestra amiga nutrióloga, y así sucesivamente. Así es que, a nombre de Alejandra, el doctor Jorge Flores, su servidor, el Zorro de Nesa, gracias y nos vemos en el próximo programa.